El día de hoy, como siempre, vamos a tener un programa enorme en Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Y como cada episodio, me da muchísimo gusto saludar a mi querido carnal y cómplice Javier de Andrés. ¿Cómo estás, carnal? Desde la monumental Segovia, España, en la vieja Europa. Saludos cordiales a ti y a todos aquellos que nos escuchan, incluido el amigo indio que hace tiempo que no le saludamos. Sí, hace mucho tiempo que no le saludamos, pero también, como siempre, en los saludos está ahí, considerado. Claro Hombre, que sí. saludos que sí. Un Saludos que sí, saludos programa... que sí. ¿Cómo se nota que esta semana hemos alargado la grabación y no sé ni lo que digo? Tengo un cansancio monumental encima. Bueno, estamos cansados, Sí. evidentemente. Ha sido una semana dura. No, muy dura, muy dura. Pero Pero ahí aquí está, hemos estamos. sobrevivido. Hemos sobrevivido, estamos contentos de estar acá, por supuesto. Ya estamos en el episodio 10 de la quinta temporada, carnal. Sí, sí, estaba pensando, no lo hemos hablado en los 2 minutos que usamos para preparar el programa, no te lo he contado, pero quería comentar contigo lo de San Sebastián, el Festival de San Sebastián. No sé si lo Sí, has estado pendiente, que ha aparecido ayer Mónica Bellucci, oh my God, sí, señor. He con estado por su, ahí, con su actual pareja Tim Burton. Tim Burton, Cuidado. Barton. Presentando la nueva película de Almodóvar, que por cierto ha debido de Sí, gustar muchísimo y tengo muchas ganas de ver. Y bueno, me da la impresión, esto es una percepción que tengo yo, siempre hemos considerado sí, aquí a San Sebastián como un poco el festival, el patito feo de los grandes festivales, o sea, ni Berlín, ni Venecia, en fin, ni Cannes, por supuesto, y sí, era un sí, poco sí. como el patito feo. Yo no sé si esa percepción es la que tenías tú, la que se tiene en Latinoamérica en este caso o no, porque sí que es verdad que en San Sebastián han ido grandes, se han estrenado grandes cosas y ha habido grandes premios y grandes estrellas, que al final esto es de lo que va, pero no sé si tienes tú esa percepción. No, nunca. Para mí, San Sebastián siempre ha estado en el top de los festivales importantes a nivel mundial. ¿Qué pasa? A ver, los festivales de cine se van dividiendo como la cuota de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque al formar parte de la FIAP, esta Federación Internacional, que es como quien acredita los festivales de cine, de lo que hemos hablado muchas veces aquí en este programa, bueno, pues al formar parte de la FIAP, tienen que repartirse esa cuota de estrenos. O sea, Ujú. no se pueden estrenar las mismas películas en los mismos festivales. O sea, si tú estrenas en San Sebastián, no puedes estrenar en Berlín. Por supuesto que no puedes estar en Cannes y por supuesto no puedes estar en Venecia, ¿no? Por hablar como de los grandes festivales de acá de Europa. Entonces, San Sebastián tiene un lugar muy privilegiado, como lo tiene Sitges a nivel mundial, que está por iniciar acá en Cataluña. Y bueno, Sitges desde su nicho, ¿no? El cine fantástico, de terror, etcétera, etcétera, pero San Sebastián entra en la categoría de estos festivales generalistas. Y entonces, en realidad, pues pisar San Sebastián es un gran hito, ¿no? Para una película. O sea que me parece que hay una percepción donde evidentemente por longevidad, estamos hablando de longevidad, Venecia, ¿no? Berlín y Cannes, este trío, pues tienen, pues evidentemente, en términos de longevidad, más permanencia como en el inconsciente colectivo, ¿no? En la historia, etcétera, etcétera, pero San Sebastián tiene lo suyo, por supuesto, y es de los importantes a nivel mundial. ¿Y no crees que a lo mejor es contraproducente para los que les gusta este tipo de festivales que empiezan a aparecer las estrellas por ahí? Quiero decir, ha estado esta vez Johnny Depp, ha estado Mónica Bellucci, ha estado Tim Burton como consorte, pero bueno, ha estado. Sí, sí, Podía sí, no haber ido. Ha exacto, estado Almodóvar, han entregado uno de los premios Donostia a Javier Bardem, que es lógico y normal, porque no deja de ser un claro, actor español, está en casa y bueno, pues los reconocimientos en casa muchas veces son más difíciles, pero el claro. hecho de que sea en su casa no significa que no sea una superestrella de Hollywood, está claro a estas alturas, no Sí, hay sí, más que ver nada más o palmarés en cuanto a Oscar, pero yo no sé si las estrellas le dan glamour a los festivales, pero les quitan un poco de credibilidad. ¿Tú eso cómo lo ves? O de mira, yo, prestigio. yo creo que ha habido como una relación polémica siempre, porque cuando empiezan los festivales de cine, puntualmente el primer festival en la historia, pues es el de Venecia, ¿no? Entonces, Venecia, si nos vamos al factor histórico,
esa Venecia de Benito Mussolini, Ujú. en el momento en el que empiezan a entregar la Copa Volpi, ¿no? Entregar los premios, etcétera, 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 empieza a haber un sesgo político importante y Y un tanto, escaparate geopolítico. y De tanto. hecho, así era, o sea, Ujú. así funcionaba en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué hacían? Premiaban lo mejor del nacionalismo, tal, 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 ¿no? Había como esta presencia del Estado como un ente productor. Italia estaba produciendo una cantidad importante de cine, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando llega eh, ese momento en que tiene el carácter competitivo, en el momento en el que se empiezan a premiar a los aliados o a la gente que tenía afinidades, empiezan a haber Eh, eh, Como los discusiones Oscar, entonces, importantes. ahora. Eso es, ¿no? Como los Eh, Óscares ahora, ¿no? sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando hay estas discrepancias, se empiezan a formular como las ideas de crear nuevos espacios y así surge Cannes, prácticamente. Cannes, ¿no? O sea, Ujú. Cannes, un pueblito de Francia, de la costa, ¿no? Un pueblito, Como pues para contraprogramar a entonces, eso Venecia. es, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Cannes históricamente, aunque se creía o sea, algunas personas creían que era como el cine alternativo, tal, 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 en realidad siempre fue un cine que estaba apoyado y hermanado y agarradito de la mano con el cine de Estados Unidos y con la industria hollywoodense, pues eran partners en la guerra. Eso no lo podemos olvidar. O sea, el factor histórico no lo podemos desligar tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues o sea, cuando surge Berlín, pues también hay otro tipo de cosas, ¿no? Y es prácticamente en este devenir histórico, Berlín, Venecia, o sea, pensemos qué regímenes políticos gobernaban, quiénes eran los gobernantes, qué personajes eran. O sea, de hecho, hay un factor que es muy importante, ¿no? En el Festival de Cine de Berlín, pues se ve interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Ujú. O sea, por poner ese otro ejemplo. Entonces, aquí hay como factores que son, pues, como decisivos. ¿En qué sentido? En que también vemos que los festivales pues persiguen intereses económicos, intereses políticos y también ese desfile de ciertos personajes, llámense productores, llámense en este caso el Star System, pues también representa una parte de la industria y eso es totalmente innegable. Entonces, el hecho de que puedan estar más menos directores, más menos actores, actrices, pues también tiene que ver con esta parte de ir a legitimar el evento, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, los festivales categoría FIAP, ¿no? O sea, está la federación, tal, tal, esta federación que surge en Francia para procurar los intereses de los productores, dicen, no vamos a enviar nuestras películas a cualquier festival, sino a los que nosotros les vamos a dar como el voto de seguridad, les vamos a dar como su sello de garantía, por así decirlo. Y entonces empiezan a suceder situaciones muy particulares, porque para poder tú alcanzar una acreditación, o sea, que tu festival tenga el sello de garantía, ¿no? Como una especie de sello ISO, ¿no? Ujú. O la Sí, sí, membresía, un pues marchamo. pues Ujú. es la membresía, tal cual, Ajá. ¿no? O sea, para que puedas ser Una parte del membresía que club, vale dinero por supuesto, y que implica dinero. y que ¿Por qué? implica dinero. Porque te ponen una serie de condiciones. Ah, tienes que tener estas características, ta, 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 ta. Entre ellas implica, pues, la parte de los estrenos. ¿Cuántos estrenos hay de películas? ¿Cuántos tienes que garantizar? ¿Qué invitados tienes? Ojo con eso. Si hay prensa internacional, y de ahí me puedo seguir con una serie de características más que ¿Esas imponen. características son públicas? Es decir, Sí, son sí, públicas, o sí, sea, sí, por las supuesto. buscamos en Google, las encontramos ahora, Sí, sí, ¿cuáles son los sí, requisitos? o sea, tú puedes entrar a la FIAP, ¿no? Y en Sí. la FIAP te dice cuáles son las características. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años a los productores de cine les preocupaba que hubiera este incremento tan grande de festivales de cine. O sea, empezaron a ver como un desborde de nuevos festivales donde, por supuesto, recordemos que antes era únicamente celuloide de 35 milímetros, era carísimo, no cualquiera podía organizar un festival de cine.
¿no? Hoy tú puedes organizar un festival de cine desde la sala de tu casa, desde el salón de tu casa. Y eso antes no podía ocurrir porque necesitabas pues, la infraestructura técnica y tecnológica para ello. ¿Qué quiere decir? Pues que eran las instituciones, ergo eran los gobiernos, ¿no? Eran solamente los gobiernos quienes podían darse o tener las facilidades para desarrollar un festival de cine. Entonces, a esta asociación de productores, que se convierte en una asociación mundial, les preocupa este incremento desmesurado de festivales de cine. Entonces, ¿qué dicen? No, no, vamos a dar esta membresía sí, solo sí cumplen con estas características. Ya. Y entonces eso, pues, es un dinero. O sea, es un dinero, de verdad, no es cualquier cosa. O sea, ¿cuánto te puede, o sea, qué necesitas hacer para que la prensa internacional cubra tu festival? Pues tener Puede ser una invitados, estrella de una Hollywood. estrella. O un Una director estrella. estrella o un director, sí. Estrenos, ¿no? Estrenos del tamaño grande, ¿no? Un tamaño grande, estrenos. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con un festival como el de Cannes? Pues que también ha influido como la vertiente y la directriz que le van dando quienes ocupan la presidencia o la dirección, ¿no? Entonces vemos que de repente Locarno tiene unas características, ¿no? Es un cine mucho más independiente, es otro tipo de miradas las que están ahí, versus un festival como pues, Cannes, que puede tener una parte muy híbrida, ¿no? De repente le pueden hacer un homenaje a Lucas, ¿no? Claro. Y Oye, a- ¿y por qué en Yanquilandia no hay uno gordo de estos? Porque está Sundance, que evidentemente es el paradigma de cine independiente, pero no sí, es un Big Four. pero no es, o sea, pasa un fenómeno muy particular. O sea, en Estados Unidos hay cualquier cantidad de festivales de cine, los que quieras, el de Chicago, el de Nueva De Los York, etcétera, Ángeles. etcétera, de Los Ángeles, pero no hay uno con las características de estos que mencionamos acá de Europa. O sea, no hay uno solo. Tú lo dijiste. Está Sundance, ¿no? Que es la capital del Festival de Cine Independiente. Claro, entendemos por cine Sí, independiente lo bueno, que se hace con, o sea, una con mucho película, dinero. lo que se hace con mucho dinero se hace aquí en España, una película grande, ¿no? Claro, O en sí, sí, sí. México, ya te digo, es una película de lujo. Sí. Pero, y en Latinoamérica ni se diga. Pero, ¿qué trato de decirte? Que pues está otro festival tan grande como el de Tribeca, ¿no? O Tribeca, Ujú. o sea, son como los dos festivales más grandes, pero el mundo entero, me refiero a la industria, ¿eh? El mundo entero está esperando qué ocurre, pues, de este lado del mundo. O sea, ¿a qué me refiero? Pues la gente está esperando, en términos de industria, qué se va a presentar en Cannes, qué se va a presentar en Venecia, qué se va a presentar en Berlín y qué se va a presentar en San Sebastián. O sea, por poner algunos. ¿Qué otros ha sido también del tamaño de estos? Pues el de Toronto, por ejemplo, ¿no? Ujú. El de Toronto es otro de los festivales así. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ha crecido muchísimo el South by Southwest en Texas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decirte? Que si bien no hay uno como con el tamaño de estos, en términos también mediáticos y de prensa y demás, ¿no? O sea, porque si tú haces un top mind y le preguntas a la gente, a ver, ¿cuál te acuerdas que es de los festivales más importantes de Estados Unidos? Pues seguramente te van a decir estos dos, Tribeca y Sundance. Pero fuera de eso, ¿cuál otro te acuerdas que sea así Pues yo tan, tan no grande? podría decirte ninguno. ¿No? Vamos, sí, Pero, puedo decirte, a ver, si te digo Los Ángeles, pues seguro que acierto, porque en Los Ángeles o en... claro, no, Nueva si te hablo York, de Nueva York, te digo, seguro que sí, acierto claro, también. o el de Chicago, ¿no? Dices, pues Claro. sí, sí, seguramente. Y son festivales, ojo, que no tienen pocos años, ¿eh? Estamos hablando de festivales que tienen una cantidad de años importantes, pero, pues, ¿qué ocurre? Que Sundance, quien lo fundó, el festival de Tribeca, quien lo fundó, y te das cuenta que, oh, aparecen nombres, ¿no? Robert Redford, oh, ¿no? Y así te vas dando cuenta que en realidad todo este rollote parte de si las estrellas le dan, pues, demeritan, si le dan credibilidad o no, y la respuesta, pues, es que evidentemente tanto los festivales de cine funcionan como un agente que le da como credibilidad dentro de la propia industria a las películas, porque de cara al público, pues alguien ve un sellito ahí, unos Ya. laureles y dice, "Mm, No parece mm, fácil que pueda meterse un festival así en esa liga, ¿no? Que lleve mucho tiempo. claro,
Entonces, no es, o sea, no es algo como definitorio, ¿no? Para una Ya. persona, o sea, una persona público común, cualquier persona que no es tan afín al cine que un día simplemente se apresta a ir a una sala, ve la cartelera y en realidad pues se deja llevar por otro tipo de cosas, si el póster es bueno, si el tráiler le llamó la atención y si acaso algún avesado más o menos en estos temas dice, ah, mira, esta estuvo por Sundance, ah, esta estuvo por el TIFF, ¿no? En Toronto, esta estuvo por... Pero de eso a que sea como el factor decisivo para que pues te la tomen en cuenta y digan, por esta voy a ver, no, Fíjate, yo, ¿sabes cómo lo hago? Sí que lo hago con eso, con las de Sitges. Las de Sitges, las películas premiadas en Sitges a mí me generan afinidad, ¿vale? sí, Y simpatía por el tema fantástico que tú sabes que claro, a mí claro, me claro, gusta, claro, ¿no? Eso no significa que no veas una película que ha ganado en Sitges y te parezca horrible. claro, Pero es el único caso, a mí que una película se estrene en San Sebastián, en Berlín, en Venecia, es sí, verdad, sí, bueno, ha ganado la Concha de Oro, el sí, León, o pues dices, bueno, pues la Concha de Plata, el León de Oro, pues dices, bueno, pues ya está, vale, pues tiene que claro, tener una cosa de calidad. Pero yo me gusta, me fijo más en el de Sitges, por ejemplo, claro. A mí, por ejemplo, me gusta ver mucho las películas que van ganando, pues, la Palma de Oro en Cannes, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿qué ocurre? Pues aquí en España ha ocurrido, o sea, ha sucedido un fenómeno muy, muy peculiar. Almodóvar se ha alzado con el máximo premio, ¿sí? O sea, con su nueva película se ha alzado así con el máximo premio y ha hecho un hito histórico para este país. Y entonces dices, algo debe tener su película de La habitación de al lado, ¿no? Como para que, pues empezando por él, su trayectoria, más el cast que lo representa en esta historia, tal, tal, más el festival en el que ha ganado, hay algo interesante, ¿no? O sea, Ujú. hay algo interesante, dices, habrá que verla. Pero de repente hay algunas películas que he visto que han ganado en Locarno, y yo digo, ¿en serio? ¿Esto ganó? Y, y no termino como de entender, claro, ¿por qué? Porque Locarno tiene otro sello, ¿no? Busca otro tipo de cosas. Sí, sí. Ujú. Es así, o sea, al final lo que trato de decirte es que a manera como de conclusión de este tema es que los festivales de cine evidentemente se convierten en un ente y un agente legitimador, pero para la propia industria. ¿Qué trato de decir? Si tú vas con Netflix, por ejemplo, o con Movistar, le dices, oye, mi película pues ya pasó por cualquiera de estos, ¿no? Pasó por, o sea, es más, si ya pasaste por ahí, seguramente ellos ya te contactaron a ti antes de que tú los Claro, contactes. claro, sí, sí, sí. Entonces se convierten también como una especie de sello de garantía y por eso son tan peleados, por eso interesa tanto pasar por ahí, porque eso te puede garantizar, si bien no que se llene una sala, pues sí que una plataforma tome la película y que le dé una difusión adecuada. Ujú. O sea, Además, da la impresión muchas veces de que festivales como el de San Sebastián sirven de plataforma para convertir a directores y actores en grandes estrellas, porque también, digamos que es un festival más accesible a sí, directores que son muy prometedores, jóvenes e incluso transgresores, tipo, claro, pues lo que hemos comentado, con Trier o Lantimos o demás, o sea, Kaurismäki y esta gente, claro, ¿no? Albert Serrat de acá de Claro, Cataluña, ¿no? eso es, sí, O sí, sí. sea, por mencionar solo algunos, porque, Mm. claro, o sea, tú piensas en una película como Abre los ojos, ¿no? De De Amenábar, Amenábar. Ujú. ¿no? O sea, piensa en una película como esta, que, ¿qué ocurrió? Pues que una película como esta que acabamos de mencionar, pues de repente le permite trabajar con el Star System hollywoodense, ¿no? Eso es. Y entonces dice, bueno, pues ahí está la vida de los otros, ¿no? Ujú. O sea, por mencionar algunas cosas, pero bueno, pues ahí está San Sebastián, interesante, ¿eh? Interesante lo que ha ocurrido este año. Fíjate, pues es que se me ocurrió ahora mientras estabas haciendo la cuenta atrás para empezar a grabar. Bueno, que hoy vamos a tratar varias cosillas. Una serie que a mí me ha gustado mucho, aunque he escuchado críticas horribles de ella, que no termino de compartir. Un doc, es un doc lo que nos vas a comentar tú, ¿no? Mexicano. Y lo No, voy es a... una serie de ficción, Es una así serie de es. Sí, ficción, sí, pero es una sí. serie de ficción que la vamos a enlazar un poco con la situación que atraviesa la televisión en España sin aburrir tampoco al personal porque no tiene sentido. Y luego una película que he visto yo, No hables con extraños, que tiene sus cositas. ¿Por dónde quieres empezar? A ver.
Pues si quieres podemos empezar por esta película esta serie Venga. que habla, no me refiero a la mexicana, sino esta serie que Ah, nos vas a recomendar que tiene como base como la cultura románica, ¿no? ujú, Los romanos, y ujú, que pues no, me decías antes de que empezáramos a grabar que no terminabas de entender por qué ha ujú. recibido tan malas críticas, ¿no? A ver, es una serie que se llama Those About to Die, que es, Ujú. bueno, lo que supuestamente gritaban los gladiadores cuando se exponían a morir, que es aquellos que van a morir, ¿no? Nunca Claro, mejor dicho, aquellos que van a morir. Es una serie que ha llegado y ha tenido mucha expectación porque Anthony Hopkins, que está el hombre muy mayor, pero todavía es capaz de emocionarte con sus interpretaciones, interpreta brutal, a brutal, un emperador ya en su, lógicamente, ocaso. sí, Y un poco te cuenta la historia de los que toman el relevo, sus dos hijos, Tito y Domiciano, que son los que, digamos, pugnan por el legado de su padre. En primer término es Tito el que, por ser más perfil guerrero, sí, se hace cargo, se convierte en emperador. Domiciano es un poco más artero pusilánime, incluso con tendencia sexual menos viril que quizá lo que un emperador romano podría llegar a ser, ¿no? Entonces sí, la historia es muy interesante porque, a ver, a mí me parece interesante. No es una serie que yo llegue a recomendar fervorosamente. No estamos hablando de Hermanos de Sangre, no estamos hablando de Los Sopranos, no estamos hablando sí, de sí, sí. ni siquiera de Friends True Detective o algo así, o de sí, True sí, Detective o cosas de estas. No, no es una sí, serie que yo diga, pues es que... pero a mí es una serie que me ha entretenido. O sea, de hecho, me queda un capítulo, me está entreteniendo mucho. Ha sí, recibido muchas críticas por lo típico, ¿no? Lo que hablábamos de Napoleón también, que si el rigor histórico, que si es sí, sí, que no sí, nos cuenta nada nuevo, que es muy tópico, que si es que las historias no sé qué. Y volvemos un poco al debate que hemos tenido últimamente tú y yo. Es sí, que parece que nos hemos obsesionado o se han obsesionado los que nos dan su opinión sobre la serie sin que muchas veces se la hayamos pedido, sí, 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 digamos que ellos se autoerigen en paladines de lo bueno, lo bonito y lo feo. sí. Y yo creo que condicionan mucho a la gente a la hora de ver este tipo de series. Y a mí es una serie que me entretiene muchísimo. Que no, ¿Qué es lo que te entretiene? A ver, a mí me Ah, entretiene, todo lo que tiene que ver con el universo de Roma y los romanos, a mí me parece fascinante, ok, ¿vale? ok, Yo recuerdo cuando era pequeño que veía Ben-Hur, que Ben-Hur aquí en España, la película de Charlton Heston, la ponían todas las navidades, y sí, entonces yo siempre la ponían de sobremesa, y entonces yo me iba, cuando yo la había visto 8, 10, 12 veces, me iba a jugar con mis primos, y cuando llegaba la carrera de cuadrigas, sí, me incorporaba a la película, veía la carrera de cuadrigas, que me parece una de las secuencias más brutales de la historia del cine, sí, y luego cuando acababa lo de la carrera de cuadrigas, pues yo me iba ya, porque ya el resto ya lo había visto y me interesaba menos, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con Roma, y luego he tenido la oportunidad de ir 2 veces a Roma, y me sí, parece una ciudad absolutamente espe- espectacular, maravillosa, sí, sí, maravillosa en muchos sentidos, tanto en el artístico como en el gastronómico, luego tiene cosas infernales como el tráfico claro, y claro, demás, pero todo lo que tiene que ver con Roma a mí me gusta. Gladiator, tú lo sabes, es una de mis películas favoritas, con todos los errores que pueda llegar a tener. Estoy deseando ver la segunda parte, con toda la sí, decepción que me voy a llevar, que ya lo sé, pero, pero me gusta. Y entonces el circo máximo está bien retratado en esta serie, el Coliseo, porque estamos hablando digamos, en la sesión inaugural del Coliseo. sí, Estamos hablando de cosas que a mí me gustan y me llaman la atención. Y no me siento defraudado por eso. Debe haber pocas personas que hayan visto más películas de romanos que yo o que se hayan leído libros. De hecho, he terminado hace poco un libro sobre la historia de Roma. Y quiero decir que tengo argumentos para decir, joder, pues es que los romanos no eran así o que los gladiadores no eran así, que seguramente no eran así. claro, Pero es que llega un momento que me da igual. Porque es que es un poco lo que hablamos, ya te digo, de Napoleón. Es que a mí me da sí, igual sí, sí, que Napoleón le ganara aquella batalla de aquella o cual manera. Si yo lo que quiero es que cuando voy al cine es que me entretengan. Y en este caso, me entretienen. ¿Qué ocurre? Pues que el director es Roland Emmerich. Y Roland Emmerich
pues desde Independence Day, que fue su gran éxito, pues ha hecho auténticas mierdas. Sí, Con un montón de presupuesto. Y aquí un poco le pasa lo mismo, tienen muchísimo presupuesto y a lo sí. mejor no lo termina a explotar de la mejor manera. De esa parte del presupuesto, mira, hay una crítica que me llama muchísimo la atención porque, como lo has dicho, hay como mucho hate, ¿no? Mucho odio por esta serie, hay críticas muy malas, pero hay una crítica que me llamó mucho la atención, la frase, me quedé con la frase, dice Cristina Iso de la revista AV Club, ¿no? Dice, puede que haya costado una fortuna hacerla, pero todo lo que nos deja son emociones baratas. Dije, ¡guau! ¡Qué cruel! ¿No? O sea, me parece como súper cruel, Pero yo no porque conozco a esta señorita, no la conozco. Pero, ¿qué esperaba? es ¿Qué que esperaba? esa A ver, es, hay una serie sobre romanos que se llama Roma, que es sí, extraordinaria. Fueron demasiadas pocas temporadas a mi gusto. sí, Maravillosa. Tiene un desarrollo genial, una ambientación fastuosa. Bueno, ya está esa serie para disfrutar de Roma. Pero hay claro, veces que queremos que nos entretengan. sí, Si no quisiéramos que nos entretuvieran, no estaríamos pendientes del próximo estreno de la película de John Wick. Que John claro, Wick nadie va a encontrar arte y ensayo de ahí. Y va a tener claro, y tiene tanta expectativa. O Alien Romulus. O sea, ¿alguien pensaba que iba a haber arte y ensayo en Alien Romulus? No, pero es que el claro, cine es mucho más que arte y ensayo. Si yo soy una persona a la que me encanta y me fascina el cine que se ve en San Sebastián, pues es normal que me llegue a decepcionar Alien Romulus. Porque la claro, película, cualquiera de las películas que hay allí, pues tienen bastante más nivel o bastante más eh, historia cinematográfica, os tienen más rigor cinematográfico, quizá en todos los sentidos que la serie esta de Dos About Today. Pero es que nos estamos volviendo locos. Y es que yo lo que quiero es que me entretengan, pero, que yo llego pero doblado a sabes, casa por las noches y lo que quiero es que me entretengan. mira, ahí en ese tenor, y hablando de ello, hay algo que me gusta mucho de Joel Goldberg, del periódico The Guardian, este periódico británico, dice, ¿no? Su frase es sangre, vísceras, gore y Anthony Hopkins. No es históricamente muy acertada, sino que también es la mejor Roma antigua que jamás haya aparecido en nuestras pantallas. Y entonces, claro, tomas lo que dijo esta mujer, ¿no? Cristina Itzo, versus lo que dice Joel Goldberg, pues hay que verla, ¿no? O sea, si genera estas divisiones tan, pues, ¿cómo decirlo? Tan polares, ¿no? O sea, tan opuestas, pues yo creo que hay que correr a verla, ¿no? ¿Recuerdas cuántos episodios son? ¿Cuántas Son temporadas? 10 episodios, una temporada solo de momento. ¿Crees que, crees que vaya Desconozco a si haber se va a... otra? No, ¿o sí? Pues puede ser, pero no, yo lo desconozco, no lo he mirado tampoco. Ya, Porque no me gusta tener ese sesgo de saber si va a continuar o no. Me gusta acabar la serie y luego ya sí, pues, si veo claro, que bueno, me ha gustado, ver si hay alguna posibilidad de que continúe. claro. Eh, bueno, pues ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Anthony Hopkins? ¿Te gustó más que o la ambientación? pues Anthony Hopkins está delicado ya. Es un señor que está mayor y Claro, bueno, pues se le nota en la interpretación. Está muy bien, pero es que está tan bien siempre que no sí, es una cuestión de que esté mejor o peor, de que sujete él la serie o no. Digamos que Anthony Hopkins es el cebo para que te enganches en lo que es claro, la serie, porque no aparece, lógicamente, en los 10 capítulos. De hecho, su presencia es importante en los dos primeros y completamente residual en el claro, resto, porque estamos hablando de una lucha de poder por ser su heredero. El claro. heredero reconocido y reconocible por el propio emperador y el que tiene las ganas de derrocar a su hermano casi a cualquier precio. Y Y que usa, evidentemente estamos hablando de una serie que es coral, ¿no? O sea, claro, claro, y que de manera muy acertada no tiene un reparto de actores extraordinariamente conocidos. Sí, bueno, Iwan Rion sale en Juego de Tronos que, con todo lo que representa, y bueno, hay una serie de actores que pueden ser más o menos reconocibles de otras series, ¿no? Pero sí, Pero es verdad que sí, que las historias son el arco narrativo, no sé qué, que si las historias son convencionales, que si amor, sexo, sangre, no sé qué, pero es que es lo de toda la vida. Yo no sé qué pretende o qué quiere la gente ahora. Esto es un producto Amazon. Amazon no invierte la pasta que le ha costado esto
Si no es claro. porque le va a sacar rentabilidad. Y seguro le está sacando Pues rentabilidad. seguro que le está sacando rentabilidad. Pero, insisto, no sé. Yo Claro, es verdad que hay veces que me acerco a productos que no me gustan nada y que aquí en casa empezamos muchas series que luego, pues, no nos gusta dejarlas a la mitad, pero cuando te quieres dar cuenta hay una serie que hace 3 meses que no ves un capítulo. Pues eso claro, significa que no te ha enganchado, ¿no? claro, Y sin embargo esta, pues, son capítulos de 1 hora y dices: "Bueno, pues venga, pues venga, va, claro. esta". Estamos viendo varias y bueno, pues esta, pues corre y Pues, avanza, ¿sabes? Entonces, no sé. pues Y ahí ya te digo, está, hay que verla. me queda uno, pero digo, me apetecía comentarla contigo porque hasta que te pongas al día vas a tardar tiempo y no sabía si iba a esperar tanto en poder hablar de Claro, ella. no, no, y está bueno que podamos ahí la tengo yo en mi lista de las películas y series que están pues Además, próximas. Amazon Prime sí que tú sí que lo tienes, ¿no? Tú sí Sí, que la puedes sí, ver. por supuesto que está, la tengo ahí en la lista, Ujú. ¿no? Porque evidentemente hay pues una cantidad de películas y series Sí, que me llaman la atención sí o sí. Evidentemente, pues si yo pudiera, me gustaría ver primero la, la, la película, pues evidentemente que va a salir en términos de que, pues señor, ya viene Ridley Scott con su siguiente película, eh, ¿no? Entonces, Gladiator pues 2, Gladiator. Gladiator 2, ¿no? El Gladiador 2, pues evidentemente tendría ganas de ver Gladiador 2 es antes que esta serie, pero por lo Ujú. que, por el morbo cinematográfico, después de leer estas opiniones tan contrapuestas, pues por supuesto que quiero ver Those About to Die. Nos pasó un poco con Alien Romulus, si te acuerdas, que Claro, había críticas muy sí, sí, contrapuestas. sí, 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 Esa, sí, luego, cuando la veas, que no tardarás, ya nos comentarás en el podcast qué te parece, a ver si coincides claro. conmigo, ¿no? Sí, sí, ya la veré y bueno, habrá que platicar, pero pues ahí está. Those Bueno, About to Die, nadie Amazon. nos va a extrañar. Venga, a ver, ¿qué es eso? Para el público Es, español que quizá no lo tenga tan fresco como tú. A ver. Se estrenó en este verano, tuve la oportunidad de verla, son 8 episodios, Amazon también, Amazon Prime, es quien le metió el dinero, ¿no? Para producir esta serie. Pues es una comedia dramática que toma es un reparto también coral que toma pues como un contexto histórico y como un año definitivo para el desarrollo de la trama, 1994. Y en mi país este año fue muy significativo por muchas razones. Es un antes y un después en muchas situaciones. En 1994 se levanta, el 1 de enero de 1994 se levanta el grupo armado, el Ejército Zapatista de Revolución Nacional, el EZLN, el emblemático subcomandante Marcos, los encapuchados, para quien los puede recordar, ¿no? Y entonces ocurre algo muy particular, claro, estamos en 2024, ¿cuántos años han pasado, no? 30 años, qué 30 barbaridad. años. Entonces se toma este año como un año importante porque lo recuerdo perfectamente bien. Yo era un adolescente como los de la serie, porque la serie trata de un grupo de adolescentes que están en la preparatoria, etcétera, etcétera. Pues yo más o menos en esa época andaba transitando los mismos lugares, ¿no? Y entonces pasa algo muy curioso porque recuerdo perfectamente bien que nosotros con mi familia estábamos en Estados Unidos y de Ujú. repente íbamos de Monterrey a Laredo, Nuevo Laredo, etcétera, etcétera. O sea, la parte fronteriza de México con Estados Unidos por el lado de Monterrey, en el noreste. De repente pasa algo muy curioso. El 1 de enero de 1994 amanecimos con el dólar en las nubes, pero en las nubes. O sea, había una devaluación impresionante, había habido un cambio de De un día para presidente. otro. Sí, De sí, un de día un para día otro. para otro tuvimos una Joder. devaluación impresionante que se conoció como el efecto tequila. Después hablaremos de eso, pero era impresionante lo que estaba ocurriendo. O sea, había un levantamiento armado, había una devaluación espectacular y ese año fue un año especialmente problemático. Había cambio de presidente,
¿no? Que está por ocurrir en mi país, ¿no? Por primera vez va a ser una mujer A punto. presidenta, a punto de. Entonces, ese año, o sea, yo creo que toman como referencia ese año a propósito de que pues ya pasaron 3 décadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues la serie se sitúa en el contexto de una preparatoria donde pues estos chicos como outsiders, ¿no? Es como estos chicos que entran como en el cliché, y ojo, voy a utilizar mucho esta palabra, el cliché, 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 pues son los típicos chicos que son los nerdos, los lerdos, los nerdidos, los nerds, ¿no? O sea, los estudiosos que pues se montan su propio negocio, ¿no? Montan su propio negocio de, pues un negocio ilegal de vender tareas y trabajos a sus compañeros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, pues al ser los poco populares, al ser los lerdos, los nerdidos, pues nadie, absolutamente nadie va a sospechar de ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se dan una serie de situaciones, ¿no? Porque, pues si es un negocio clandestino, el conflicto, ¿cuál puede ser? Pues permanentemente el acecho de que los puedan descubrir, ¿no? O que los puedan denunciar, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en realidad, pues los chicos de nadie nos va a extrañar, pues son estos personajes muy, pues outcasters, outsiders o como les quieras llamar, o sea, como fuera de la popularidad, y entonces pues sufren bullying, ¿no? Son a los que les cuesta tener relaciones sociales habilidosas, les cuesta mucho trabajo vincularse, pero si bien desarrolla tramas muy interesantes, ¿no? Pues también se apoya mucho de la cultura popular mexicana. Y entonces todos estos tópicos que la televisión mexicana, me refiero Televisa puntualmente, fue desarrollando a lo largo de su historia, desde los años 70, que fue configurando toda una cultura popular en torno pues, a su Star System también, que se desarrollaba en torno a las telenovelas o a sus programas de entretenimiento, pues están ahí, ¿no? Están ahí, los referentes están ahí, y hay un refuerzo de esa época histórica, hay una cantidad importante de referencias, y pues pasa algo muy particular, ¿no? Que tiene que ver con el negocio del cine. Uno de los chicos, su padre es el dueño de un videocentro, que era la marca de un videoclub que era muy famoso, que se estableció en muchos lugares del país. Y entonces, pues también como que el videoclub forma una parte pues medular en el desarrollo de la trama, las cosas relacionadas con el cine. Entonces resulta muy interesante la forma en la que pues estos chicos, Alex, Memo, Marifer, Tenoch, Daniela, se van de alguna manera vinculando, vamos viendo como pues lo propio de una serie coming of age, ¿no? O sea, son chicos preparatorianos, están creciendo, están tratando de encontrar su personalidad, sus gustos. Hay una cantidad de referencias espectaculares a la música del momento. Me refiero, ojo con eso, el rock en tu idioma, que era un rock muy poderoso, y eso incluía al rock iberoamericano. Entonces vemos desde referencias al rock argentino, rock español y por supuesto al rock mexicano. A ver, hay cosas que me gustan mucho de la serie, hay otras que no me desagradan totalmente porque justamente van a reforzar estos clichés de lo que ha impulsado y apalancado siempre, o que ha catapultado siempre la televisión mexicana, ¿no? El güerito, o sea, el rubio con dinero, los chicos feos, pues los prietos, los morenos, los color cartón y cualquier cantidad de adjetivos despectivos. Entonces refuerza como estos estereotipos que a mí particularmente no me gustan en lo absoluto. Trata también de amoldarse a la época actual, ¿no? Metiendo ahí los temas de la búsqueda de la identidad sexual. O sea que has visto Sensación de Vivir versión Mexa. Pues sí, básicamente, ¿no? O sea, en realidad 90-210. 90-210 versión Mexa preparatoria, pero pues Aquí también las hubo, al salir de sí, clase, sí, compañeros, o sea que es recurrente. sí, a mí particularmente, no sé, me deja una sensación muy extraña, no termina de Que te gustarme. acercaste a ella por nostalgia. Es que estabas hablando de referencias, perdón que te interrumpa, pero es que Sí, me he dado cuenta de que en mi caso concreto creo que a ti te pasa igual. Cada vez vemos más películas buscando referencias.
Por Sí, sí, ejemplo, sí, tópico y Beetlejuice, Beetlejuice. claro. Cuando Está yo en me acer- cartelera, cuando me acerque a ver esa película, voy a estar buscando a los personajes de la todo, película anterior. todo. Cazafantasmas, lo mismo. Sí, 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 Superdetective en Hollywood, de todo puede haber. Sí, y al final te pasas la película buscando y yo no entiendo, no llego a saber, Alien, no llego a sí, saber muy bien por qué gusta tanto eso. Que eso sí, es lo que ha dado, es lo que ha dado vida a Star Wars de 20 años para acá. O sea, el que este resulta que es el hijo del primo, del claro, cuñado, de que claro. era oscuro y ahora es blanco. Tal. Es el puro cotilleo y el puro ansia ese. Sí, sí, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en ese cotilleo y en esa búsqueda de cosas, pues evidentemente, a ver, ¿qué pasaba en los noventas? Pues los VHS, como dicen acá, los VHS estaban de moda, ¿no? El karaoke se estaba poniendo, el karaoke se estaba poniendo de moda. Había, pues, tal cantidad de elementos tecnológicos que están presentes ahí como un factor clave, ¿no? Factores que dices, claro, es que yo lo viví, es que yo estaba ahí. Entonces, en esta serie, pues se van repasando como estos tópicos tecnológicos, pero también pues aquellos tópicos que tienen que ver con reforzar lo que la historia, o sea que históricamente la televisión mexicana se encargó de enarbolar, y por televisión mexicana me refiero a la comercial, Televisa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pero pues ahí están, los temas ahí están como nadando entre estos tópicos, entre los bullies, ¿no? O sea, los buleadores, entre el suicidio que está ahí presente, que es como importante en la vida de estos chicos. Está, por supuesto, también la parte relacionada con te dejamos abierta la posibilidad de una segunda temporada, sí o sí, para que tengan mayor crecimiento en los arcos dramáticos de los personajes, que seguramente la va a ver, causó mucho revuelo, está causando mucho revuelo esta serie, y no sé, me parece interesante, ¿no? Interesante. Insisto, a mí me dejó con una sensación de, ¿no? Así, he leído opiniones, la mayoría muy favorables. Yo ahora no estoy como de ese lado, estoy un poco más hacia el otro lado. No me termina de convencer Pero en suficiente, que algunas sea lo cosas. suficiente como para ver la segunda temporada, o por lo menos iniciarla, ¿o no? A mí o sea, la parte de la nostalgia, evidentemente yo crecí escuchando a Radio Futura, crecí escuchando a Caifanes, una de mis bandas favoritas, por supuesto, y entonces de repente ver en pantalla, escuchar la música de los Caifanes en secuencias que, pues evidentemente a mí, un tipo con 44 años, pues me parece que me llega, y sobre todo pues a la gente más o menos contemporánea a mí, pero no sé si a los chicos actuales, este nueva franja que consume este tipo de series, realmente les pueda llamar la atención. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros nos tocó, si lo vemos a la distancia, pues nos tocaba ver como estas películas de Hollywood en que los jóvenes iban a a las cafeterías yanquis, ¿no? Y todo este cliché de todo lo que ocurría en La esa época. animadora que liga con el quarterback y todo Eso eso. es, ¿no? O sea, los O al revés. cheerleaders, y, o sea, eso, ¿no? Es esta parte del fútbol americano, estos institutos o estas secundarias preparatorias que tenían los casilleros, ¿no? O sea, como estos clichés, pues, que se fueron como reforzando, ¿no? A ver, en términos de dirección, pues me parece en algunos momentos muy acertada, en otros momentos me parece que tiene pues un lenguaje visual muy de telenovela, ¿no? No me termina de convencer. Ahí entre Catalina Aguilar Mastretta, ojo el apellido, Mastretta, Ángeles Mastretta, Aguilar, pero No vayas también por ahí que te encabronas. Samuel Kishi, no estoy encabronado, simplemente estoy diciendo No vayas que por los apellidos y tal, porque no quiero decir nada, pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, Samuel Kishi Leopo, que ha hecho una película como Los Lobos, que es encantadora, que visualmente es preciosa, ¿no? De repente el estilo de Nadie nos va a extrañar me parece más el del lenguaje televisivo de una telenovela, y no lo siento como un lenguaje más cinematográfico, ¿no? O sea, me da esa sensación. La dirección de arte me parece muy interesante, evidentemente reconstruir como toda esa época. Tiene algunos aciertos a nivel
de desarrollo tecnológico muy interesante de cómo el manejo de la imagen para que te sientas en la textura de la imagen de la época, pues de los VHS, la textura de los VHS, de la televisión analógica, ¿no? Está ahí presente. Y pues están ahí, ¿no? Los chuches, o sea, los dulces, están ahí presentes una cantidad importante de cosas de la Ujú. cultura popular mexicana, pero ojo, y aquí con esto quiero cerrar la parte que tiene que ver con la reseña de Nadie nos va a extrañar, que está disponible en Prime, ¿no? Hay algo que me llama especialmente la atención. Algo de lo que nos quejamos muchísimo, una cantidad importante de mexicanos que veíamos cine mexicano, con el cual no nos identificábamos, tenía que ver con que todo ocurría en la Ciudad de México. O sea, que Ujú. era un cine centralista, ¿no? Un cine capitalista, en términos lo que ocurre aquí es lo que nos ocurre a todos los mexicanos. Y Ya, entonces ahí no hay un factor de identificación. O sea, hay cosas que si bien sí son o permearon a toda la cultura mexicana, pero hay cosas que son muy chilangas, o sea, muy ya. de la Ciudad de México y que no ocurrían necesariamente en el resto del país, ¿no? O sea, al más México al ser un país tan grande. Entonces, de repente, como ir reforzando esos clichés, lo vuelvo a decir, tan prototípicos de la Ciudad de México, o estas situaciones tan especialmente, pues hay que decirlo, situacionales, ¿no? De una entidad geográfica como es la capital de México, país. Es que eh, es una eh, ciudad, ahí me echa para atrás. es una ciudad tan monstruosa, es que no se me ocurre otro Sí, calificativo. Por una cuestión estadística y probabilística, es posible que la mayor parte de las cosas buenas y malas pasen ahí, ¿no? Pero estoy claro. contigo, no se puede centralizar. No, porque, Las nuevas tendencias. Aquí siempre se ha polarizado mucho entre Madrid y Barcelona, tú lo claro, sabes. claro, Barcelona siempre ha sido una ciudad más moderna, más cosmopolita, porque estaba más cerca de Francia, porque sí, recibía en su momento más turistas, porque tal. Y Madrid era más contracultural, más para los sí, propios madrileños, ahora ya no, ahora ya están tan claro, cosmopolita como Barcelona, para eso parece una tontería, pero el fútbol ha ayudado mucho, toda la sí, magnificencia del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del deporte en general, ha ayudado mucho a Madrid a convertirse en una ciudad de las más visitadas del mundo, me atrevo a decir, ¿no? Pero antes sí, aquí sí, sí, estaba sí, sí, siempre polarizado entre Madrid y Barcelona. sí, Y en el caso de México, yo conozco poco, ya lo sabes, un poquito de DF, Guadalajara y sí, Morelia, sí, no sí, conozco sí, más, sí, pero por una cuestión probabilística, sí. no sé. No sé si hay una polarización igual en México entre Ciudad de México y otra ciudad que pueda estar, digamos, más o menos a la altura. Ya en cuanto a número de habitantes, no. No, no, por supuesto Pero que en no, cuanto pero a, no sé, es disputa que, cultural es que evidentemente, pues toman como el epicentro, ¿no? Esta parte de desarrollo cultural como para vender una historia que pues le pudo haber ocurrido a cualquier mexicano de esa época, ¿no? Entonces hay cosas con las que yo particularmente no me vinculo, ¿no? O ya. sea, apelan a la nostalgia, por supuesto, porque la viví, porque hubo cosas que evidentemente pues me ocurrieron, ¿no? Pero hay cosas a las que digo, Sin embargo, es un producto que está construido para ti, no para sí, el que tiene ahora 20 años, sino para yo, ti. es que eso es justamente lo que yo quisiera saber, Claro. cómo reacciona, ¿sabes? No perderá ¿Cómo, el tiempo con ello, yo creo. Con ella, yo cómo, creo, ¿eh? cómo podría reaccionar? O sea, a ver, a mí me gustaría eh, ver de qué manera lo podrían ver mis sobrinas, por ejemplo, mis sobrinos, ¿no? Que son 20 años menores, me gustaría saber cómo lo pudiera ver, pero bueno, la gente contemporánea a mí, pues dice es maravillosa, hay una cantidad de personas que dicen es que es tierna, es cercana, son personajes más reales, y entonces yo digo, pues sí, pero no. O sea, Ya. apela a una sensibilidad muy pues muy cursi, una cursilería muy barata. La veo en el términos de, sí, pues son estas comedias juveniles, estos dramas juveniles, donde evidentemente, pues hay un tema importante donde la amistad para ti en esa época lo es todo, ¿no? Ya. Lo es todo y estás configurando tu identidad, y entonces pues no existían los teléfonos móviles, ¿no?
era el mandarse mensajitos en trozos de papel, salir a las primeras fiestas, las primeras borracheras, el grupo de amigos, ¿no? Entonces, a ver, me parece que a nivel de guión está muy interesante la construcción que hacen, pues, estos dos personajes que la escriben, o sea, gente que viene de Adriana Pelusi y Gibran Portela, que son gente que viene del teatro, pues hacen un esfuerzo muy interesante en términos de traducir y adaptar lo que le ocurre a estos chicos a esa época, que pues probablemente ellos son contemporáneos, ¿no? A Y, nosotros seguramente, y bueno, dan un respiro en términos de guión, pero a nivel audiovisual de repente siento que estoy viendo una telenovela de esa época. O sea, no me fíjate que estaba, representa. sí, no, a ver, estaba reflexionando con respecto a lo que decías y me he Sí, acordado de que este verano, tú no sé si sí, conoces la serie Verano Azul. Verano Azul es una serie española mítica que de hace lo menos 40 y pico años, que es una sí, pandilla de críos entre 12, desde 10 y 14 años, sí, 8 y 14 años, que pasan un verano en la costa y bueno, que se sí, pasan un montón de horas. Y a mi hijo le encantaba. Y ya, tiene esa edad. O sea, quiero decirte que estaba reflexionando sobre lo que tú decías y digo, pues a lo mejor a un chico que se ve reflejado en esa edad a ver, esta serie era súper súper blanca, en el sentido de claro, que eran de cosas que, en fin, ahora son de otros tiempos y quizá pueden chirriar, porque estábamos hablando de, pues, de recién pasada la dictadura y ahora pues hay cosas que chirrían, pero quiero decirte que a mi hijo le gustaba mucho y como claro, la reponen todos los veranos y la veía en la 2 ahí un ratillo y dice, ya ha pasado sí. Verano Azul, no me he perdido el capítulo. Me hacía gracia. Ya, pero, o sea, a ver, trato de decirte que sí que existen estas situaciones. Y en la parte del guión sí que hay gente que ha trabajado estos temas. O sea, Sí, sí. ¿qué trato de decirte? Aunque vienen también del teatro, insisto, ambos son escritores, ¿no? Dramaturgos, etcétera. Pues el Gibran Portela hizo una película que fue muy famosa en México que se llamó Güeros. Sí, que fue Ujú. una película espectacular del 2014 de Alonso Ruiz Palacios que lo catapultó, igual que a todo su elenco. Y luego hizo también en la parte del guión, estuvo trabajando con Diego Quemada Díez, una película que fue y que es exquisita y que es preciosa, que se llama La Jaula de Oro, que además tuvo en Cannes, tuvo el premio el de la cierta mirada, pero pues trato de decirte que ellos han trabajado temas adolescentes. Gibran, que Portela con estas películas, y Adriana Pelusi, pues estuvo trabajando ni más ni menos que en Control Z. O sea, Control Z 2020, o sea, época, son 3 temporadas, tiene que ver como toda una situación de chicos de secundarias también, estudiantes de escuela, o sea, que han estado trabajando tanto uno como la otra este tipo de temas, ¿no? Pero, insisto, hay algo en la parte del guión, en la parte de la construcción de estos personajes que para mí sigue apelando y apostando por estos clichés y además en algunos, pues, muy fuera, fuera de proporción. O sea, no me termina de gustar. Ujú. Pongo un ejemplo, ¿no? Hay un personaje aquí, una chica, insisto que son un grupo de nerds, ¿no? Chicas, chicos, pues hay una chica que es de complexión, pues obesa, ¿no? Que está vinculada, liada, ¿no? Que es amante del chico guapo, galán, popular de la preparatoria, ¿no? Entonces dices, neta, de verdad, en serio, no, en serio. ¿Podría haber ocurrido? Pues seguramente, ¿no? Seguramente podría haber ocurrido, pero eh, eh, ¿no? Ujú. Entonces, y así me podría seguir con algunos clichés que a mí no me terminan de emocionar, no me terminan de gustar. El primer capítulo bien, dije bien, pero conforme para mí iba avanzando, iba como cayendo, ¿no? No termina mal la primera temporada, pero tampoco es algo que llegues a conectar muchísimo. Habrá que ver qué ocurre si es que hay una segunda temporada o no. La puerta está abierta, ¿eh? Ojo, la dejaron abierta, como Ujú. siempre suele suceder con estos productos seriales, pero pues habrá que esperar a ver si 2025 o a final de este año nos sorprenden
con algo más. Bueno, pues vamos con No hables con extraños. Speak No Evil. Es un remake. Estaba mirando que es en estas listas que se hacen que a ti y a mí tantos nos gustan. Sí, Es la primera en el ranking de cine de terror de los últimos 5 años. No estoy de acuerdo, pero no sí, me decepcionó, ni mucho menos. Es la 29ª en las mejores películas de 2024, la 103 en los mejores remakes de la historia y la 132 en las mejores películas de terror. Bueno, sí, es un remake de una película, creo que danesa, que se llama del mismo título. Aquí en España sí, se ha titulado No hables con extraños. Está protagonizada por James McAvoy, que es uno de esos sí, actores que tan pronto te gusta como te disgusta en lo que a su interpretación se refiere. Aquí está muy bien y en la versión sí, original tiene que estar todavía mejor. Está acompañado en el reparto por Mackenzie Davis, por Scott McNairy, que me parece lo más flojo del reparto, por sí, Aislinn Frankiosi, Ethan Hawke y Alex, que son dos niños, Alice West Leffler, que son dos críos. sí, Él está fenomenal, ella no me gusta prácticamente nada. sí, Como digo, es un remake de una película, creo que es danesa, que conmocionó un poco a lo que es el cine de terror porque era absolutamente aterradora, que se llevó algún que otro premio. Y sí, pues los yankees la adaptan y la convierten en lo que a ellos pues más les interesa, pero por las críticas que he podido leer, sí, está a la altura del original, si no incluso mejor. Es una historia que me parece muy original porque estamos hablando de dos matrimonios que se conocen, que atraviesan diferentes momentos vitales y sí, entonces, sobre todo uno de ellos que está en plena fase de descomposición, con una niña con ciertos problemas psicológicos que no termina de controlar, quizá derivados de la mala relación o de los problemas que tienen los padres, y conocen a un matrimonio que es muy espontáneo, muy divertido, que tiene un hijo que tiene un cierto retraso y también una cierta disfunción, que no se conoce sí, exactamente cuál es, pero que le convierte en un niño muy retraído. Entonces surge la afinidad entre estas dos parejas que se conocen en un viaje en Italia. Oye, pues, ¿de dónde estáis? Bueno, pues vivimos en Londres. Ah, pues nosotros también vivimos en el sur. ¿Y qué tal si venís a vernos un fin de semana largo? sí, Pues tiempo después se juntan estas dos parejas en la casa de una de las parejas en lo más profundo de Gran Bretaña. Y ahí se dan una serie de circunstancias. Una de las parejas está completamente enloquecida y trastornada. Bueno, una serie de situaciones que están muy bien ligadas en un argumento, con un argumento muy original, pero que hay veces que el gran problema que yo le veo es que nos están madurando mucho la situación, madurando mucho la situación. Tú sabes ya, que algo no está ya, bien, ya, ya, tú sabes sí, que sí, sí, algo no te encaja, pero no termina de llegar. Y cuando de llega hace cuajar, ¿no? chimpón Sí, y, sí, y títulos de crédito. Y dices, pero coño, ¿sabes? ya, O sea que no lo sé. Eso es lo que me cuadra. El reparto es muy irregular. James McAvoy está muy bien. sí, Mackenzie Davis tiene unos ojos para iluminar un ya, país. ya, Está muy bien. Los otros dos actores no me gustan tanto. El niño Dan Hogg está espectacular y la niña me parece que está realmente poco creíble. Es poco creíble, ¿vale? sí, Pero bueno, yo la recomiendo para un visionado en, como digo yo, de peli de esta de mantita y invierno, ¿sabes? sí, Que te va a entretener y sin más, ¿vale? Pero quería comentarla porque para una vez que voy al cine últimamente, ¿sabes? sí, que tienes Bueno, tiempo de... fue la semana pasada, que esta semana no hubiera podido, Sí, pero he ido 2 veces recientemente a ver Alien Romulus y esta, y ya está, y sí, bueno, pues oye, quería comentarla contigo, sobre todo por aquello de los remakes, que en este claro, caso parece que es al menos tan bueno como el original y no tiene por qué un guión que cae en las garras de los Yankees que se convierta en o que se destroce o que que se sea un convierta en un truño, pues, producto ¿no? inferior, ¿no? Sí, 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 ¿Tú te acuerdas? Tú sí que viste Déjame entrar. claro, Y pues Déjame entrar es una película que la original creo que es sueca, ¿puede ser? sí, sí, creo que Sí, 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 es sí, aterradora y fabulosa y su remake pues a mí no me es, terminó de gustar. claro. Y Y dime. es que yo pensaba justo ahora que estabas hablando de esta parte de los remakes, etcétera, ¿qué sentirá la gente que ves su película, su creación creada para un mercado global que no sea en su idioma? Porque suele pasar que estas películas, pues imagínate esta película
danesa, ¿no? Está hablada seguramente en el danés y de repente pues se convierte pues para que el James McAvoy, ¿cómo se llama? McAvoy, McAvoy. siempre le digo McVoy, pero es McAvoy, el James McAvoy pues la pueda pronunciar, ¿no? Entonces un público más internacional, estarán llorando así limpiándose las lágrimas Bueno, con unos dólares, así. eso te iba a decir, el guionista, el padre de esta criatura en su formato original ha Claro, debido de pasar unas buenas vacaciones claro, recientemente por la pasta claro, que le habrá caído, ¿sabes? O claro, sea que claro, claro. Seguro por ahí va está bien. limpiándose las lágrimas con dólares, ¿no? Por ahí va bien. Entonces, Claro, por ahí eso, las penas con pan que se dice son claro, que claro. cuando Eso, viene Hollywood de verdad, que te roba, claro. que no tiene una idea propia últimamente, que tiene que utilizar las de los demás, bien, bueno, pues tiene sus ventajas, sobre todo porque si tú llegas a dar con la tecla, tú imagínate que tu Emiliana le Claro, gusta a un productor yo voy a yankee, estar pues, llorando así claro, nadando en eh, dólares, llorando en una eso alberca es, sí, de o dólares que voy a ni estar. habla de tu Emiliana, habla de tu rupestre o de tus cosas, No, ¿no? no, Entonces, no, bueno, pues ya está. tú lo harías, ¿no? Por No, supuesto. por supuesto, vamos. Lo que pasa es que mi producción es demasiado local como para que le interese un Claro. americano, pero vamos, Bueno, que, tú imagínate una historia que creas ahí en la mítica y emblemática Segovia y que de repente digan, pues ahora la sí, vamos a hacer sí, Yankee sí. total, ¿no? Yo tengo una historia en la Tom cabeza que ya Cruise. te la he contado muchas veces. No, Tom Cruise Sí. jamás protagonizará una película que yo haya Tom escrito. Cruise Vamos, me niego. Entre otras cosas porque ya no creo que me cayendo, dé tiempo. No, no creo que me cayendo dé por, tiempo a escribirla ya, claro. Sí, cayendo aventándose del acueducto acueducto abajo, sí, sí. abajo. Últimamente ya no se puede ni pasar por debajo para preservarlo y van a dejar a este descolgarse por ahí, Seguramente. vamos. No hay dinero en el mundo que pague eso. Ya, ya. Que no sé qué te estaba contando. Bueno, es igual. Te metes conmigo y ya me disperso. No, no, Que que ibas a decir algo. no, que bueno, que sí que es Perdona, verdad que y todos tenemos una historia en la cabeza y tenemos nuestro reparto ya elegido. Pasa que claro, van pasando el tiempo y entonces a lo mejor los actores que habías pensado ya van tienes envejeciendo, que pensar en otros y ya no se ajustan al rol de tu personaje, ¿no? Al van rol, envejeciendo, sí. claro, a lo mejor habías pensado en un actor en concreto que dices, ya no me cuadra, entre otras cosas porque puede haberse muerto incluso. Mira, déjame contarte como la anécdota justo de la serie esta, cuando la estábamos viendo, nadie nos va a extrañar, de repente la estábamos viendo mi esposa y yo y decíamos, no puede ser, ahí está Anabel, o sea, los homenajes están ahí, ¿no? También, o sea, los personajes que eran muy jóvenes en su momento, que eran íconos de la televisión mexicana, ahí están, ¿no? Entonces, claro, piensas en algunos personajes que por ahí aparecen y yo pienso eso que estabas mencionando justamente. ¿Qué actor o qué actriz le hubiera dado el protagónico? Dice, no, ya está muy mayor ahora. Ya está muy mayor, ¿no? Sí, 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 Y sí. ahora le tengo que dar un papel de anciano, ¿no? Porque Sí, pues ya está. Es así. Es así. eso es. Pero nos ibas a decir algo tú que tiene que ver con la televisión. Y ahora que estamos Ah, hablando de la sí, televisión, hablábamos de la televisión. Sí, bueno, lo que pasa es que al final lo estaba reflexionando ahora y tampoco quisiera darle mucha más trascendencia. Era un poco en relación a la polémica que se ha generado por dos programas en concreto que ahora están de máxima difusión en España, que son La Revuelta por un lado y El Hormiguero por otro. El Hormiguero, para el que no lo conozcas, y aunque hay en muchos países que se ha exportado la fórmula, es un programa de entretenimiento al 200%, en el que normalmente suele ir un actor, una actriz, un músico, alguien extraordinariamente relevante, del tipo Will Smith, Johnny Depp, que estuvo la semana pasada, grandes actores aquí en España, grandes músicos, han pasado prácticamente todo el Star System, ha pasado por ahí, Charlize Theron, en fin, muchísima sí, gente, ¿no? Es un programa con muchísimo presupuesto que además hace unos experimentos científicos muy reseñables, incluso muy grandes. Tom Cruise ha estado varias veces, Penélope Cruz, bueno, en fin, todo lo que te puedas imaginar del Star System, incluso musical, ha pasado por allí, ¿no? Y ahora se ha encontrado de repente, después de una tiranía en su franja de prime time de 13, 14, 15 años, en los que prácticamente ha arrasado con cada uno de los programas que se ha encontrado enfrente, salvo contadas excepciones tipo Gran Hermano o demás sí, de Telecinco. Bueno, pues ahora se ha encontrado con un programa de televisión que es contrasistema totalmente y que además no tiene ningún reparo en decir a sus espectadores que en el programa de la competencia está fulanito. O sea, tú imagínate que sí, 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 sí. tú estás en Antena 3 en este caso, y yo estoy en Televisión Española y yo en Televisión Española estoy diciendo que tú tienes a fulano de invitado. Y no un fulano Claro. cualquiera. Yo digo, no, si queréis os vais
El Hormiguero, que está Johnny Depp ahí y tal. Que le hace publicidad, pues, ¿no? Incluso, Sí, aparte de que tienen disputas sobre si yo he tenido más audiencia, si tú has tenido menos, si no sé qué, si no sé cuántos. En el otro programa, por supuesto, ni mención. claro. Al, No al- existen. Claro. Entonces, La Revuelta es la continuación de un programa que se llamaba La Resistencia, que por derechos de autor no se puede mantener el nombre, pues estaba en Movistar, que es una plataforma privada, y era muy similar a lo que están haciendo ahora. Pero con la diferencia de que lo estás haciendo con dinero público. Y Claro, con dinero público, pues tienes que tener un poco de cuidado con según qué personajes invitas, no por una cuestión de censura, sino porque estamos hablando de un público inmenso. claro, Estás hablando de millones de personas. Y cuando tú trabajas en una plataforma, pues tienes miles de personas y la audiencia, digamos que te importa menos, claro, porque es una plataforma de pago. Pero tú aquí estás ante una plataforma, una audiencia, tú tienes 2 millones, 3 millones de espectadores cada día. claro, Y en esa, y lo que ha conseguido La Revuelta, que es lo que a mí me llama poderosamente la atención, es que ha conseguido devolver a la televisión a chicos y chicas que no la veían. Porque claro, El Hormiguero no ha perdido mucha audiencia. Es verdad que alguna competencia entre los dos ha caído del lado de La Revuelta, que hacía mucho tiempo que no ganaba nadie al Hormiguero. Y con invitados que no son de perfil alto, como por ejemplo un campeón del mundo de windsurf que es invidente. Y ese programa que fue el primero de La Revuelta, que uno puede pensar, primero de La Revuelta tiene que ser Almodóvar. Pues no, claro, fue un surfista invidente. claro. Y ganó en ese estreno al gran hormiguero, que no recuerdo a qué invitado tenía en esa jornada, ¿no? Y es a lo que voy, y me llama mucho la atención que la televisión pública española ha conseguido con este programa, que tiene sus fallas, tiene demasiada referencia en formato de broma con respecto a las drogas, por ejemplo, que si raya por aquí, que si tal. Eso yo creo que está fuera de lugar, sobre todo por lo que te digo, por el mercado Sí, amplio sí, y por en ser el que te medio estás metiendo público y y demás. porque estás hablando de un lugar público. Que es una broma, que es un chascarrillo que lo llevas haciendo toda la vida, que hace gracia, incluso me hace gracia a mí, Claro, pero no es el lugar para ese tipo de cosas, ¿no? Pero ha conseguido llevar delante de la televisión a una generación de chicos que no veían la tele, ya, porque preferían jugar a la consola, porque preferían estar en el Instagram tocando las narices y ahora les ha llevado a la tele. Y a mí eso interesante, ¿no? es un servicio público. Sí, sí, Y la sí, televisión española, tú sabes que no tiene publicidad. claro, O sea, la competencia de la audiencia en televisión española puede ser una cuestión de Estado ideológico, porque también se ha contado que han incorporado a a este presentador, porque tiene una carga ideológica de izquierdas, en fin, porque si tal, bueno, pues es un programa de sí, una contracultura que está muy alejada de lo que pueda del predicar mainstream del eso, otro lado, ¿no? porque tiene un humor que puede ser muy grueso, porque tiene unas salidas de tono en la que de repente tú no sabes, ni siquiera ellos saben qué invitado va a venir, nada más que los productores del programa, que no tienen guión, que tienen a una chica sentada en una taza del váter todo el programa porque es la que le han cogido el público y la han puesto ahí, en fin, que tiene cosas muy extrañas. Pero a mí, insisto, lo que me llama mucho la atención es que ha conseguido llevar a una franja de chicos y chicas que no veían la tele a ver la tele. Nicho de votos, que si es un llamamiento a las urnas para que este programa siga toda la vida y los chicos de 20 años le voten a los que están ahora. Ya, Por lo que quieras, pero han conseguido que vean la tele. Y a lo mejor han conseguido que hagan mejores cosas de las que hacían. ya, Porque mientras estás viendo la tele, no estás haciendo otras cosas. claro. Sí, sí, Es sí, la sí. reflexión que yo hago, que a lo mejor es muy frívola, pero es la que yo hago. Fíjate que hablando de estos fenómenos televisivos, yo en algún momento creí que pues la televisión mexicana estaba pasando como un momento bastante lamentable por muchas situaciones, ¿no? Un lastre, lo digo a título personal, por supuesto, un lastre que me ha parecido siempre gravísimo y que ha perjudicado en muchos sentidos a la cultura popular mexicana y ergo, por consecuencia, a la latinoamericana, donde se han exportado las telenovelas mexicanas, que de verdad hay unas muy, muy, muy lamentables. Pues ocurrió cuando de repente también con estos reality shows, ¿no? Que se empezaron a hacer, El Gran Hermano, ¿no? Big Brother en México, etcétera, etcétera. Pues de repente Televisa parece que ha resucitado de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix, ha vuelto de menos a más y ha causado un pelotazo con para mí, una basura de programa reality show que se llama La Casa de los Famosos, de la que
estando yo acá, involuntariamente me voy dando cuenta y voy aprendiendo un montón de cosas de gente que franca y honestamente no me interesan nada y que aportan un pepino a la sociedad, ¿no? Entonces, ha logrado lo Pues que el tú Gran dices, Hermano VIP, aquí también lo hay, Gran Hermano claro, VIP. pues Ujú. sí, pero esta telebasura que ha existido de No, toda la eso no. vida acá, ¿no? Y allá en México, pues el máximo representante vuelve a hacer de las suyas con esta porquería de programa, de reality show, donde pues ahí van coronando y van generando nuevos estandartes de algunos personajes que franca y honestamente tú dices, ajá, y como, ¿qué este personaje qué? ¿O de Pues es dónde lo salió este único, personaje? Ah, influencer. claro, aquí en España lo que mantiene vivo y en la pelea Telecinco es esto. Claro, Gran Hermano, La Isla de los Famosos, claro, Gran Hermano VIP, que si la granja de no sé qué. Esto es lo que mantiene vivo y en el mercado a Telecinco, pero ha llegado un momento en el que ya no puede salir de ahí, porque ha claro, intentado establecer lucha blanca, entre comillas, con El Hormiguero y con La Revuelta, con un programa de un humorista, Carlos Latre, que es capaz de muchas cosas y muy buenas, y tenía 300.000, 400.000 espectadores, o sea, se quedaba claro, a 1,5 millones de espectadores de los otros dos, con lo cual Telecinco ha visto que eso es absolutamente poco rentable y lo ha tenido que clausurar. ¿Y qué ha hecho? Meter mierda. Que si la claro, casa del Gran Hermano Vi, que es lo que les mantiene en una pelea relativa, porque están ahora mismo muy lejos de los dos, pero por lo claro, menos tienen esa conocida como telebasura, que es así, que yo creo que ellos, Telecinco ha hecho mismo apología de la telebasura sin ningún rubor y ahora y se que está dando además cuenta de que tienen no le llega. programas, y que tienen además programas colaterales que van Spin-off. alimentándose, van como fagocitando la información de todo lo que ocurre ahí para ir creciendo hazañas y situaciones que francamente tendrían que ser irrelevantes, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sé por qué mencionaba esto, por lo que dijiste, ¿no? Que estos programas han hecho que una franja de jóvenes que no consumían televisión estén ahí. Pues con La Casa de los Famosos ha ocurrido un fenómeno muy parecido, ¿no? Y yo veo a cualquier cantidad de jóvenes hablando y que si soy del equipo tal, que si soy del equipo tal, ya va una segunda temporada, ya pasó una primera temporada y de repente, o sea, algo tan propio como de la época que estamos viviendo, ¿no? Unas chicas transexuales mexicanas en algún momento se perdieron, les decían las perdidas, y de repente una de estas personajes se vuelve pues muy famosa en México, la meten a la casa de los famosos, gana el reality y de repente es toda una celebridad, ¿no? De repente aparece en un concierto con Madonna. Oh, caramba. O sea, imagínate Sí. de ser las perdidas, el apodo de, o sea, de repente a pasar, estar perdida por ahí en una carretera, no sé dónde diablos estaban perdidas, por qué les pusieron así, y de repente estar sentándose en un concierto o estar interactuando con Madonna, ¿no? La reina del pop. Aquí en Televisión Española no tenía esa audiencia que tiene ahora con La Revuelta, pues desde el fútbol, o sea, la Eurocopa, con la Claro, Eurocopa para España, o los Juegos Olímpicos, en los partidos importantes, en las pruebas importantes. Entonces ha conseguido un filón que le ha costado mucho dinero, porque claro, la empresa, la productora, que es el Terrat, que es la de Buenafuente y compañía, pues se sí, llega a un pico importante por este programa y el presentador se llevará lo suyo, tiene un equipo de trabajo que se llevará lo suyo, graban el programa en un teatro en la Gran Vía que se llevará lo suyo, claro, pero ha conseguido entrar en dura pugna y competencia con un programa que era un auténtico transatlántico devorador de contrincantes, ¿no? Y claro, a mí me gusta que haya esa competencia, porque es sana, porque son claro, alternativas y porque, mira, en nuestro caso, aquí en casa, mi mujer y yo, ha conseguido lo que no conseguían en mucho tiempo, que hemos sí, estado una semana sin ver Netflix, ni Amazon, ni nada. Hemos estado viendo La Revuelta. directamente. Te lo digo abiertamente, esperando a Sí, ver qué invitado tenía. Oye, pues este invitado pues no me gusta, venga, vamos a ver una serie o una claro, película o tal. O sea, que ya eso que no se lo puede quitar. Si va a durar, no lo sé. Si es absurdo estar contando, pues hoy he tenido 3 y tú has tenido 2 y mañana yo tengo 3 y tú 2 y no sé qué, pues es absurdo. claro. Pero Habrá que ver a ver en la sexta
temporada de Tónica Replicante, a ver si hacia el final de la 6ª temporada de Tónica Replicante, estamos en la 5ª temporada, a ver si siguen vivos esta lucha blanca fratricida, ¿no? Pues seguro que sí, seguro que sí. ¿Crees que muera la televisión antes de despedirnos? Ostras, ¿Pronto? tío, es que para el que no se ponga en situación, son las 7:25 de un viernes, tío. Yo estoy roto como para pensar Claro. eso ahora mismo. Pues esa pregunta la dejamos para la siguiente y para que ustedes se la lleven en casa. No lo sé. A ver, la Y televisión no va a morir nunca por el mero hecho de que es un reproductor. O sea, es un canal, quiero decir, es un claro, reproductor. O sea, yo voy a seguir viendo películas ahí. Eso lo tengo muy claro, claro hasta el día que me muera. Y probablemente mi hijo también, aunque mi hijo que tiene 11 años, pues seguramente cuando tenga edad de montar su propia casa, pues a lo mejor en vez de una tele tiene un proyector como se tiene ahora, o yo qué sé, que puede o tener, unas gafas o unas como gafas en las que no tipo, necesita nada. claro, de estas No de lo visión de sé, realidad aumentada, no lo sabemos. no lo sé, no lo sé. No lo sé. Bueno, Yo lo que sí que sé es que estas 2 semanas en este último mes que he ido 2 veces al cine, me he dado cuenta de que hay que ser selectivo con lo que vas, que ahora te puedes permitir el lujo de ser selectivo con lo que vas, de no ir, venga, ¿qué claro, pone? Venga, pues esto. Pues no, eso ya no funciona. claro, Y que luego influye mucho la calidad del show que te están ofreciendo. En una de las sí, salas yo viví una experiencia audiovisual fantástica y en la otra pues era convencional. claro, La de claro. esta última era convencional y la que vi a Alien Romulus estabas dentro de la nave, metido. Sí, sí, Y sí, 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 eso, y me costó, pues no sé si fue 9 euros la entrada en el Alien Romulus y 8,25 en el otro lado. Los de los claro, 9 euros no me dolieron prendas en pagarlos, aunque yo cuando era pequeño pagaba el equivalente a 3. claro, Y en la otra, pues sin llegar a disgustarme la película, pues dije, joder, pues podía haberla visto en mejores condiciones. claro. En fin, pues esa reflexión la dejamos para más programas. Vamos a tener mucho más de Tónica Replicante. Estamos muy Con invitados contentos. también, ¿eh? Invitados. Invitados, por supuesto, Oye, de tienes que primer contar nivel. que te han robado las cuentas, que te han cerrado las cuentas. ¿Ahora cómo vas a Sí, promocionar tú esto? ya veremos, ya veremos. Va a haber un revetursus, como alguien dijo ¡Oh, por por ahí. favor! Eso. Ya A ver, es que veremos. para contarlo abiertamente, porque nadie está abierto, nadie está Exento que le que pase este tipo de pueda cosas. pasar. Bueno, pues Sí, el señor Meta, el señor Zuckerberg en persona ha decidido que sí, las cuentas profesionales y privadas de Beto son perniciosas claro, y y se las ha que cerrado a todos. Te las ha cerrado todas, ¿no? me las han cerrado todas porque Pero he entonces ya no, sufrido acoso. El Ojo, Instagram de alguien por ahí, un personaje ya. o una serie de personajes han estado pues acosando, ¿no? Acosando mis cuentas, denunciándolas hasta que el señor Zuckerberg ha dicho, pues sí, infringen las normas comunitarias. Estoy en esa lucha, ojalá en alguno de estos próximos programas pueda decir, estamos de vuelta con mis cuentas y pueden volver a seguir al @Betursos en Instagram y demás, pero Oh, por favor. de momento Chama. estamos ahí. Miss Y you, si miss no, habrá una nueva cuenta que se va a llamar Rebetursos. Rebetusus. Que tenemos Instagram, por favor, que le hagáis Por un poco de caso. supuesto, Que no lo hacemos, que nosotros no hacemos ni caso, pero si notamos que hay fluido, claro, lo revitalizamos. Hay 50 seguidores ya, que esta es una cifra razonable. hombre, ahí Vamos a ver está. si llegamos a los 100 dentro de 6 o 7 años y entonces ya Ya, háganlo ya. por mí. Si es que Beto lo quiere cerrar y yo no. Yo desde Háganlo hace por mí. tiempo que lo quiero cerrar. Pero Síguenos bueno, ahí. ahí estamos. Lo que sí es cierto es que estamos en todas las plataformas de streaming, que hay una cantidad importante de personas que nos siguen en diferentes plataformas. Gracias por estar ahí, gracias por continuar escuchando este programa. Nos vamos, carnal. Hasta pronto. Chao. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.